Hola a todos, Dios los bendiga. Les damos la bienvenida acá en Cheo y Vive a una nueva temporada que se llama Un Día Más. Y como siempre estoy acompañado de mi bella esposa Viviana. Hola amor, ¿cómo estás? ¡Upa! ¡Qué lindos halagos! Yo estoy acá acompañada con mi bello esposo Cheo. Y acompañados de todos ustedes porque siento en esta temporada, esta temporada pinta bien y siento mucha cercanía, me siento en la casa de todos los hogares que nos están escuchando. Y si tú estás ahí pendiente, puedes escribirnos un comentario, un saludo o de pronto una petición por la cual quieras que nosotros oremos. Y también si de pronto nos estás escuchando solamente a través de Spotify, recibe un caluroso saludo de nosotros. Y vamos a arrancar este programa muy felices y muy emocionados porque Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Bueno, y como tú lo decías, el programa pasado estuvo súper increíble porque estábamos hablando de por qué un día más. Exacto. Y siempre vamos a comenzar hablando de un día más y hoy agradecemos por un día más, por estar acá, un nuevo programa. Agradecemos por cada uno de ustedes que nos ven y que nos escuchan y le damos gracias a Dios porque son muchos los que nos escriben y nos dejan saber que Dios está haciendo una obra en sus vidas y eso nos pone muy felices. Y además también poder compartir, yo quiero que usted de pronto tenga en este espacio la oportunidad de conocernos, de sentirse un poco más cerca y de poder escuchar muchas experiencias que hemos tenido y que cuando las llevamos a la palabra de Dios, porque todo lo que hacemos acá lo sustentamos a la luz de la palabra de Dios, nos han dado enseñanzas que son tesoros en nuestro corazón. Así que hoy es un tema súper fascinante. Así es, digamos que un día más se trata de todo lo que Dios ha permitido que nosotros vivamos, pero todo siempre a la luz de la Biblia, porque nosotros somos hijos de Dios y todo lo que nos dirige se llama Cristo. Y hoy traemos un tema muy interesante, muy valioso y algo que todo cristiano debería tener en cuenta en su diario vivir. Por eso nos parece muy importante que tenga relevancia en esta temporada que es un día más. Y vamos a hablar acerca de la dirección de Dios hacia nosotros, cómo Dios nos dirige, cómo debemos ser muy atentos a esa dirección, cómo entender esas señales cuando de pronto nosotros oramos y le pedimos alguna señal, cómo entender si esto es de Dios o no es de Dios y también cómo ver que en medio de la dirección Dios está presente. Amén. Es que Dios nunca nos abandona en nuestros procesos, nunca, sea un proceso difícil, duro, donde a veces nos sentimos solos o sentimos esa ausencia o ese silencio. En medio del silencio Dios siempre está y eso me parece fascinante que tú lo sepas porque si estás en un momento de estos quiero que tú realmente te convenzas de que Dios está presente y lo vamos a ver a la luz de la Biblia como en otros personajes que aparecen acá en la Biblia. Dios les mostró a través de la dirección cómo Él los acompañó hasta cumplir sus propósitos y es algo maravilloso. Y ¿sabes qué me parece genial? De pronto como un pequeño abrebocas de lo que vamos a tocar, es poder contar muchos testimonios poderosos del poder y la gloria de Dios. Y yo a veces siento que cuando los jóvenes viven algún momento, alguna experiencia con Dios, muchas veces está el temor porque en estos tiempos, en estos días, las personas incrédulas hacen que las personas sientan vergüenza, miedo a ser tildados como locos, fanáticos, etcétera, etcétera. Pero nosotros acá estamos y les vamos a decir con nuestro corazón que hemos visto obras
increíbles, hemos visto milagros poderosos y que, como lo decíamos el programa pasado cuando anunciábamos, por ejemplo, mi esposa tuvo la oportunidad de tener una experiencia súper sobrenatural donde ella pudo escuchar tangiblemente a su alrededor las voces de ángeles cantando himnos a Dios. Y vamos a hablar un poco de esto, de esas Sí. experiencias, de esos milagros maravillosos, porque como también lo dijimos en el programa pasado, creemos que Dios sigue moviéndose de una forma poderosa en este tiempo. Así es, y agradezco que toques este tema porque vamos a contar y a contextualizar un poco lo que tú contabas el programa pasado y por qué se dio este tema. Porque estamos hablando de procesos y de momentos que todos vivimos y nosotros hemos afrontado procesos muy difíciles en nuestra salud y han sido periodos muy largos que de hecho no han terminado, porque no podemos decir, no, ya, todo bien, no han terminado. Pero en medio de esos procesos hemos visto a Dios y les contamos esto de manera de testimonio, dando primero gloria a Dios y también testificando que esto es verdad y esto es real y solo Dios sabe que es real. Resulta que hace unos años, ya hace casi 8 o 9 años, en una de mis primeras resonancias magnéticas que me hacen por seguimiento, tuve esta experiencia. Resulta que en este examen particularmente, mejor dicho, a mí me pueden hacer lo que quieran, chuzarme, meterme agujas, lo que quieran hacer, lo resisto, pero algo que causó en mí un impacto fue la resonancia magnética, porque mis resonancias son muy largas. Claro. Si usted ha tenido una resonancia... Descubriste el miedo Claro. a estar encerrada, la claustrofobia. Exactamente. Si usted ha tenido este examen, sabrá que es feo de por sí estar media hora escuchando eso y estar acostado en una sola posición es molesto, pero calcule que mis resonancias son de 3 horas seguidas, en donde no puedo moverme, porque uno no se puede mover si daña el examen, pero no puedo mover mi cabeza, todo tiene que estar absolutamente rígido. Y como tengo problemas de dolor, pues obviamente calcule que estar en una sola posición pues duele mucho más. Entonces este examen, y tras del hecho el encierro, y tras del hecho esta sensación, pues causó en mí un impacto negativo. Entonces, en una de estas resonancias, pues yo ya sabía lo que venía. A mí me las hacen cuando estoy en hospitalización, normalmente las hacen en la madrugada porque descongestionan urgencias y demás y nos pueden hacer esto en las madrugadas. Yo ya venía muy asustada, muy nerviosa porque no me gusta este examen. Cuando yo entro al resonador, yo cierro mis ojos y empiezo a cantar en la mente muchas canciones, como ya sé cuánto dura más o menos una canción, 5, 6, 7 minutos. Entonces la canto completa y canto hasta los solos, las introducciones, todo para como que de esa manera tranquilizarme y hacer que el tiempo pase rápido. Sin embargo, en esa ocasión venía muy nerviosa y yo estaba pasando por un momento difícil espiritualmente, es decir, decía, Señor, yo quiero de verdad que me muestres que tú estás conmigo porque es que esto ya está siendo muy difícil. Estaba empezando hasta ahora este proceso. Entonces, cuando me entran al resonador, yo simplemente oraba y decía, Señor, muéstrame que estás. Y solo le decía esto porque tenía mucho miedo. No me podía mover y a uno le van hablando, no te puedes mover, no te muevas, vas a dañar la imagen. Y si yo daño una sola imagen, repiten todo y es media hora más. O sea, 3 horas más media hora. No, es terrible. Entonces, en ese momento que yo estaba orando, yo me tranquilicé, solamente le dije, Señor, muéstrame que tú estás conmigo, por favor, no me dejes sola. Solamente le decía, no me dejes sola. Y empecé a cantar en mi mente una canción que se llama Mi Roca. Es una canción de Hillsong. La canté en español, la empecé a cantar solo el coro y empecé a cantarla solita. Cuando de repente, y de pronto muchos van a decir, mentira. Bueno, los que quieran creer, créanlo, los que no importa. Pero de repente yo empecé a escuchar un sinnúmero de voces preciosas, espectaculares, y el conjunto de voces, cuando hablo de voces, no solamente una sola voz, una línea vocal, sino todo un coro
con segundas, terceras voces supremamente precioso, donde repetían y repetían este coro, y este coro dice: en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Entonces era diciéndome Dios: tú estás ahí, yo soy tu roca, calma. Y fue una experiencia que nunca olvidaré. Yo olvido muchas cosas, pero eso nunca lo he olvidado. Y cuando lo recuerdo y entro nuevamente a los resonadores, digo: Señor, ojalá lo pueda volver a escuchar, porque fue la forma en que yo sentí que Dios estaba ahí. Y es que esto es maravilloso, porque justamente cuando le estamos pidiendo a Dios dirección, y parte de las pruebas de esos momentos difíciles, lo hablábamos, porque muchas veces ponernos en el lugar del personaje de la Biblia, digamos que es muy difícil. Muchas veces leemos y pasamos las hojas y claramente no nos podemos ni siquiera imaginar viviendo algunas situaciones. Decisiones tan sencillas como: no, apártate de tu parentela y ve al camino al desierto donde no hay nada, toma a tu esposo y créeme. Pues yo pienso cuántas personas hoy en día lo harían, o sea, cuántas personas creerían realmente en su promesa. Exacto. Así que lo vemos, y cuando estamos en una prueba, estamos viviendo un momento difícil, siempre le preguntamos a Dios: Señor, ¿será que tú nos estás dirigiendo? ¿Será que realmente esto hace parte de un propósito? Y creo que por eso es fundamental encontrar a Dios en medio de la prueba, porque muchas veces nos podemos preguntar si realmente esta prueba, esta enfermedad, esta dificultad hace parte del plan de Dios. Y es humano muchas veces sentir que no es así, que estamos solos. Pero cuando tú nos cuentas esto, pues suena curioso que tengas un encuentro de una forma tan poderosa, tan sobrenatural. Y en un momento terrible. Claro. Para mí. Y fíjate las circunstancias y el lugar, ¿no? En una clínica, en un resonador, que para los que no conocen es una máquina que emite muchísimos sonidos, porque bueno, eso tiene un montón de sonidos, efectos especiales de sonido. Pero el tema es que pasó en ese momento, y eso nos hizo sentir que Dios estaba con nosotros. Y cuando creemos que Dios actúa en medio del silencio, incluso en medio de la dificultad, entonces podemos esperar que Dios nos guíe en ese desierto, en esa prueba, y podemos ver milagros aún más poderosos. Por eso cuando... y lo decimos así rápidamente ya para meternos de lleno con la palabra de Dios, pero cuando nace Carlos Matías, nuestro hijo mayor, nosotros entendíamos que él era el resultado de haber creído a muchas promesas, de haber creído en todo lo que Dios había hecho en ese proceso, y justamente cuando lo presentamos, porque esta canción de Confío en Ti, el video, todo esto, evoca justamente ese proceso, y decirle a Dios: hey, este niño es un milagro, es un niño que era un imposible para los hombres de ciencia, para los hombres de la medicina, los médicos, y verlo realizado y plasmado en nuestro hijo fue algo maravilloso. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Queremos justamente mostrarte en la Biblia muchos personajes que, al igual que nosotros, han podido vivir momentos donde Dios los ha dirigido y Dios ha hecho cosas sobrenaturales. Les ha mostrado señales que muestran el poder de Dios y le han hecho sentir a estas personas que Dios los ama y que, a pesar de lo que están viviendo, Dios está con ellos. Es que yo creo que la clave es justamente eso: pedir la dirección de Dios, porque pues todos pasamos por muchas dificultades o muchos procesos difíciles. Pero si yo no acudo a Dios y no le pido la dirección, pues Dios simplemente se va a hacer a un lado y va a decir: pues entonces no me incluyas acá y hazlo tú. Entonces la clave de todo proceso, bien sea difícil, con tantas cosas que uno vive, con incertidumbre, pues siempre es pedir la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque es que uno se puede dejar dominar por el miedo, por la duda, por lo que decía ahorita, la incertidumbre, y empieza también el juego de: venga, ¿será que Dios sí está, Dios no está?
Pero cuando tú le pides la dirección a Dios, o sea, siempre lo involucras en tu proceso y dejas que Él vaya abriendo camino poco a poco y vaya llevándote a ese propósito, es cuando realmente encontramos la paz que necesitamos en un momento difícil. Exacto, y justamente yo quiero hablar de un personaje que se encuentra en una situación bastante particular porque él hace lo que Dios le envía a hacer y comienza a sufrir como una persecución y a causa de toda esta situación Dios comienza a glorificarse. Pero hay algo muy interesante y muy clave y es cuando aceptamos la dirección de Dios, porque muchas veces pasamos por dificultades y le decimos a Dios, no entendemos cuál es el propósito. Y parte de ese propósito es justamente permitirle a Dios actuar en medio de la situación y permitir que Él sea quien dirija y controle una situación determinada. Entonces, si quieren todos allá en casa, acompáñenme por favor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1. No sé si tú me quieras ayudar a leerlo. Dice así: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Increíble, ¿no? Exacto. Y hay dos, esta es una porción que tiene tantas enseñanzas, pero estamos viendo primero una situación donde Elías se acerca al rey Acab y le cuenta que a causa de todos los pecados, Dios no iba a enviar lluvia por un tiempo hasta que Dios así lo permitiera. Ahora, y te interrumpo aquí porque es que a veces decimos, bueno, los profetas simplemente se paraban y hablaban. Ellos en su humanidad se tenían que enfrentar a los reyes y en cualquier momento podían hacer con ellos lo que quisieran. Es decir, que la fe que ellos tenían para levantarse ante un rey era impresionante porque sabían que podía venir a ellos consecuencias pues gravísimas hasta la muerte, pero aún así se levantaban con esa fe y enfrentaban eso. Y mira lo que nos dice el versículo 2, que dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Me detengo ahí, porque Dios es espectacular. Cuando Dios toma las decisiones, cuando nos permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, aún en lugares que no entendemos, porque yo no sé si usted lo sepa, pero estamos hablando de una escasez de agua. Y fácil hubiera sido para Elías poder huir hacia el Jordán, porque el Jordán tenía agua, pero lo que le pide Dios no es ir a ese lugar de pronto lógico, cómodo, sino Dios le pide en obediencia que vaya a otro lugar, ¿sí? Entonces, él va al arroyo de Querit, que es un lugar donde Dios le permite estar a salvo. Una circunstancia difícil, claro. Él tenía que ir y esconderse porque tal vez si él iba al Jordán o iba a otro lugar, lo iban a encontrar y seguramente iban a hacerle algo malo. Por eso, cuando tú estás atravesando una situación difícil, sea una enfermedad, sea una crisis matrimonial, una crisis financiera, etcétera, pero tú has invitado a Dios a tu vida, le has dicho, Señor, yo sé que tú te vas a mostrar, tengo la fe, créeme, y yo sé que tú vas a ver la diferencia de estar viviendo esa situación con Dios a vivirla sin Dios. Y yo sé que hay personas que cuando hacen una comparación, no con alegría, pero nosotros podemos descansar en que cuando somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo como consolador, pues no estamos solos y no solamente no estamos solos, sino estamos siendo guiados y dirigidos.
Diferente es cuando vemos en el mundo. Por eso decía hace un momento, no nos alegramos porque no nos alegramos de ver las tragedias de las personas que no están con Dios, pero es diferente cuando una persona que no tiene a Dios en su corazón atraviesa por una situación. Claro, es que cuando estamos con Dios, o sea, la diferencia es que todos pasamos por un desierto, ¿sí? Pero la gran diferencia es que Dios sostiene nuestras manos en la medida en que caminamos en este desierto. Una persona que no tiene a Dios la atraviesa solo. Y entonces viene lo que ya había hablado antes, el miedo, la duda, la incertidumbre, la ansiedad. Y vienen tantas como esos dardos del enemigo que hace que una persona se conduzca a otro camino. Por eso es tan importante siempre pedir la dirección de Dios. Eso es clave. Entonces acá vemos que Elías va hacia donde Dios le dice que vaya. Y es en ese lugar, en este arroyo, en el arroyo de Quiret, que suceden cosas sobrenaturales, como lo tuyo. Seguramente tú hubieras podido decirle, Señor, yo no acepto esta prueba, yo refunfuño, yo peleo contigo, yo no acepto, yo no te invito. Pero Dios te llevó a un lugar que tú no imaginabas, un lugar que tú no deseabas, pero fue un lugar en el que Dios se glorificó y tú lo pudiste conocer como tu sanador, lo pudiste conocer de una forma personal, como tu amigo. Y por eso Dios te permitió ver y tener esta experiencia. Ahora imagina la experiencia que está teniendo este hombre Elías, porque yo no sé si tú lo puedas creer, yo lo creo, porque creo que Dios tiene el poder sobre su creación y puedo saber que esto pasó literalmente. Imagínate tú ser alimentado por las aves. Y sí, o sea, y ahí vemos, yo lo que veo ahí es que el poder de Dios es demasiado grande. O sea, darle a unas aves las órdenes para que hagan, toma tú, tráele alimento cada mañana, cada noche. O sea, ahí vemos cómo Dios realmente gobierna sobre todo lo creado. Es impresionante, porque es que uno lo puede ver como algo simple y no es nada simple. Así es. Que unas aves se hayan encargado de alimentar a Elías. Se encargaron ellas y Dios las encargó y ellas lo cumplieron. Dios gobierna sobre todo lo creado. Ahora, analógicamente, me parece muy relevante resaltar algo para ti que estás viviendo esta situación. De pronto te sientes identificado con Elías o con las vivencias que hemos podido contar acá. Y yo quiero decirte solamente algo que me parece espectacular. Cuando tú lees esta porción de la palabra, te das cuenta que el pan y la carne son un símbolo para hacer referencia a la palabra de Dios. Y Dios muchas veces ordena a hijos suyos, a personas muy insignificantes como nosotros, hacer programas como estos para que justamente tú te puedas alimentar. Y lo que está haciendo Dios por medio de este podcast en estos momentos es llevarte alimento. Amén. Para que tú puedas salir adelante y puedas salir avante con fe de la situación que tú estás viviendo. Y yo creo en el nombre de Cristo Jesús que Dios se va a glorificar. Y creo en el nombre de Cristo Jesús que esa enfermedad que tú estás viviendo en estos momentos no es una enfermedad de muerte, sino es una enfermedad para la gloria de Dios. Y fíjate, y continuamos acá leyendo este capítulo, porque pasan cosas, ¿no? Entonces Dios cuida a Elías en una situación difícil, no solamente para él, para todas las personas, porque no había lluvia, había escasez de agua. Y aún en medio de esa escasez, Dios permite que haya un arroyo donde él pudiese tomar agua. Entonces Dios le dio el alimento y le dio la salida. Claro. Y Dios hoy te está dando una salida. Y le dio el escondite. O sea, Dios siempre nos guarda en medio de todo. Y para Elías hubiese sido sencillo simplemente decirle: Dios, envía la lluvia y es que todo esto sea como la gente quiere. Pero Dios tiene un propósito mayor. Y eso quiero que tú lo entiendas. Ahora, uno podría decir, bueno, Elías está viviendo una situación, ahí termina todo. Pero justamente para las personas que de pronto continúan en su lucha y no han visto un milagro, no han visto una respuesta, muchas veces Dios nos permite terminar una batalla, porque mucha gente dice, he perdido una batalla pero ganaré la guerra. No, con Dios nosotros
peleamos nuestras batallas y las ganamos en el nombre de Cristo Jesús, pero esa guerra, esa lucha constante también la ganamos porque somos hijos de la victoria. De acuerdo. Sin embargo, para Dios es muy importante llevarnos cada vez a una instancia mayor en nuestra fe, y eso fue lo que hizo con Elías. Miren lo que dice el versículo 7. Pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, él ya podría decir: encontré una solución o encontré un sustento, pero Dios quiere llevarlo para que él pueda conocer qué significa la bendición de vivir bajo la dirección de Dios. Así que Dios le dice en el versículo 8 a Elías: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y yo traigo esto a colación. De pronto tú estás llorando en esta sala de habitación y Dios te está diciendo en estos momentos: levántate, que tú vas a estar en un lugar seguro. Pero lo primero que tienes que hacer es levantarte con fe y caminar, porque hoy Dios está hablando y está hablando a tu vida, pero Elías no solamente escuchó, sino que obedeció, es decir, le permitió a Dios que lo dirigiera. Entonces, qué hermoso es, porque esta historia es muy larga, pero vemos que ellos también estaban viviendo una escasez de alimentos, de todo, y Dios le permite conocer a Elías en obediencia, la bondad y la misericordia, porque le pide a esta mujer que traiga la harina y el aceite, y Dios termina multiplicando esto. Así que lo importante de esta historia es tener claro la dirección de Dios. A mí me parece muy lindo ver tantos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que pidieron la dirección de Dios en sus momentos difíciles. De hecho, hay otro ejemplo que me parece muy importante, que es un ejemplo de David, en una de las tantas situaciones que él vivió de guerras y demás. Pero quiero hablar primero de cuando él pidió la dirección de Dios y cuando no la pidió, porque recordemos que cuando él no la pide, pues cae con Betsabé y pues obviamente trae consecuencias terribles porque peca delante de Dios. Entonces acá en 1 Samuel capítulo 23 versículo 1 quiero que prestes atención, porque acá hay un ejemplo de cómo David pedía la dirección de Dios. Dice: un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor, y esto me parece sumamente importante, de hecho resáltalo. David le preguntó al Señor, no le preguntó a sus, soldados o los que dirigían el ejército, no, nada, le preguntó fue al Señor y le dijo: ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo, incluso aquí en Judá, de ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó nuevamente al Señor. Ese vuélvelo y resáltalo. No se quedó con lo que le dijeron los otros. Y tampoco impuso algo, sino que vuelve y consulta si lo que él está haciendo es lo correcto. Y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Esto es un ejemplo muy sencillo de si realmente nosotros consultamos a Dios. Exacto. Créeme que en los momentos más duros de este proceso, yo me he aferrado mucho a Dios y he consultado todo. Le he pedido dirección en todo, incluso en los tratamientos que me sugieren mis médicos, porque pues mi médico, yo no puedo hacer oídos sordos a lo que me toca hacer a mí como paciente. Pero yo le consulto: Señor, si esto es tu voluntad, si esto realmente es lo que tú quieres, muéstrame. Y Dios se ha encargado de maneras sobrenaturales dirigir todo el proceso. Entonces es muy importante siempre consultar a Dios, sea lo que sea que esté pasando. Así tú tengas rabia incluso con Dios, porque a veces viene
lo que tú decías, como la refunfuñar o renegar o decir, pero ¿por qué? Así tú estés en ese punto de tu proceso, todo se lo debes consultar a Dios, porque Dios tiene algo y Dios va a hacer algo con ese proceso. Así que eso que tú nos estás diciendo cobra una importancia cuando nosotros lo vemos en la práctica, porque estamos hablando de, bueno, Dios va a dirigirnos, Dios es quien nos lleva, Dios es quien nos muestra, Dios es quien nos sustenta, Dios es quien nos sana, Dios es quien nos restaura. Sin embargo, en la práctica, lo que nos estás diciendo con el ejemplo de David es la importancia de consultar a Dios. Consultar tiene muchos momentos y en la práctica diaria de todo hijo de Dios debe verse en algo que nosotros llamamos la consagración. Y yo quiero de pronto acá centrarme rápidamente en algo que siempre nos escriben y es algo que nosotros siempre hemos dicho, y es, no sé por qué me cuesta tanto orar. Me he enfriado. Antes era más fácil, cuando era un bebé espiritual, cuando estaba en mi primer amor, y ahora no sé por qué se me está convirtiendo esto en una carga. Pero cuando tú inviertes la ecuación, porque yo creo que el error principal está en ver esto como un acto de religiosidad, porque cuando vemos esto no como un acto de religión, sino como un acto de relación, que es diferente, entonces entendemos que Dios no es quien necesita nuestra oración, somos nosotros quienes necesitamos ir a Dios. Entonces cuando vamos y buscamos a Dios con un corazón contrito y humillado, en humildad, cuando nosotros le pedimos a Dios que sea Él ayudándonos, entendemos que ahí está la fortaleza y las formas en que Él nos va a dirigir. No importa las circunstancias, vemos que David estaba pasando por un tiempo difícil porque muchos de los hombres que podían ser sus consejeros estaban llenos de miedo, pero Dios, que es infinito en gracia, en amor y misericordia y es todopoderoso, le dijo lo que tenía que hacer y le dio la victoria. Así que tú quieres ir, indispensable que consultes, que busques, que cada vez que vayas a tomar una decisión, tú le preguntes a Dios en oración, pídele señales. Y justamente acá vamos a ver un ejemplo que sé que tú lo tienes ahí, que me parece hermoso sobre las señales que le debemos pedir a Dios para que Él nos dirija. Entonces, ya sabes, hablamos primero de la importancia de ser dirigidos por Dios, porque es allí donde vemos cosas sobrenaturales. Sí. Número 2, estamos hablando de la importancia de consultar a Dios. Entonces, vida en consagración. Y ahora, en términos prácticos, vamos a ver cómo Dios nos habla. Así es que vemos otro ejemplo aquí de Gedeón, un hombre que Dios levantó como juez de Israel, y él pide una señal. Y él sí que la pide bien tangible, ¿no? O sea, tiene que ser textual, una señal tal como él la pidió. Y yo considero que esto a nosotros también nos enseña formas de poder entender la voluntad de Dios. No está mal pedir señales. Creo que es una forma en la que nosotros podemos estar seguros cuando tenemos que tomar alguna decisión. Y muchas veces nos apresuramos a hacerlo y no nos percatamos y no le consultamos a Dios si realmente es lo correcto. Y todo esto lo hacemos para que Dios dirija nuestro proceso. Y una vez se ha dirigido, pues sabemos que Dios está presente. Entonces vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 33, que dice: poco tiempo después los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Esto es precioso. O sea, el mismo Espíritu del Señor desciende y lo viste. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Entonces Gedeón ahí ya le pone una forma de poder corroborar si Dios estaba ahí.
Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente. Exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Pero Gedeón no se conformó. Él dijo, ¿será que esto sí? Y vuelve y pide otra señal. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esta noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Wow, tremendo. Me parece impactante dos cosas. La primera, Gedeón fue visitado por el Espíritu de Dios y fue vestido por el propio Espíritu de Dios para combatir a estos ejércitos. Es decir, Dios estaba ahí a través de su Espíritu. Y segundo, las señales que pide Gedeón fueron muy claras y Dios le estaba diciendo, hazlo porque yo voy a estar ahí. Confía que yo voy a estar ahí. Claro, y es que en estos tiempos nosotros nos damos cuenta y es muy importante resaltar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Hay una característica y es que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no era algo permanente. Exacto. Dios escogía a hombres y momentos y mujeres y escogía el momento Exacto. para manifestar su Espíritu. Si ustedes se dan cuenta de pronto, si ven la vida de Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él, pese que cuando Dios, por medio del profeta Samuel, lo unge, ahí estaba el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento, y esa es la señal más grande, lo veíamos como ayer, en el programa pasado, veíamos que el milagro más grande era la salvación, pero ahora hay una señal imborrable que es nuestro sello, que nos muestra como verdaderos hijos de Dios, que es el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está siempre con los hijos de Dios, siempre está. Esto es una ventaja bastante grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos moradas del Espíritu Santo. Así que es el Espíritu el quien hace la obra. Estas señales que Gedeón pidió en estos tiempos, tú también las puedes pedir siempre y cuando vivas en el Espíritu, cuando tus obras sean obras dignas del Espíritu Santo. Y esto es algo que tiene que comenzar a marcar un cambio en tu vida. Así es. Te estamos hablando a ti que de pronto estás en una situación o así no lo estés, pero que quieres ver, no sé, un cambio en tu vida, te sientes estancado, sientes que las cosas van mal. Quieres empezar un proceso con Dios real. Exacto, tienes que vivir en el Espíritu y esto es algo demasiado importante. Y fíjate por qué. Y el Espíritu Santo tiene una importancia que me encanta, la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Por favor, acompáñenme a Juan, capítulo 16, versículo 7. De hecho, si ustedes lo comienzan a leer desde el versículo 4, ustedes se van a dar cuenta que habla sobre la obra del Espíritu Santo, pero vamos a comenzarlo a leer desde el capítulo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate, primero nos muestra el Espíritu Santo como nuestro Consolador y nos lo muestra como alguien que siempre va a estar con nosotros. Más adelante en el versículo 13 dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que fíjate qué
es la tarea tan importante del Espíritu Santo en nosotros. Por eso nosotros siempre vamos a hablar sobre no contristar al Espíritu Santo, sobre vivir vidas en santidad, porque si Él mora con nosotros, si Él mora en nosotros, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, si nosotros somos conscientes de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces todo lo que hace nuestro cuerpo, las obras que hace nuestro cuerpo, todo lo que hacemos, yo quiero que usted pueda entender que el ser humano es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu, que todo lo que compone el ser humano glorifica al Espíritu. Es ahí cuando nosotros podremos ser guiados a la verdad, cuando podremos oír a Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, porque ahorita la gente estará diciendo, quiero una señal. La primera señal que Dios puede darte es por medio del Espíritu. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha permitido ver señales poderosas y las hemos podido ver físicamente, pero no podemos olvidar que Dios todos los días se comunica por el Espíritu. Así que es muy importante que sin importar lo que tú estés viviendo, le des un lugar de importancia, de primer lugar, en tus prioridades a vivir en el Espíritu. Si lo haces, te aseguro que verás señales, milagros y prodigios suceder en tu vida en el nombre de Jesús, así yo lo creo. Hay otro pasaje que quiero resaltar acerca de la obra que hace el Espíritu Santo. De hecho son dos. Este que está en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y para finalizar, ya concluir, quisiera leer un salmo para que tú te lo lleves como una promesa de Dios, porque Dios ha prometido tantas cosas tan hermosas para todos nosotros. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Amén. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Esto es precioso porque creo que el mayor regalo que pues Jesús nos dejó fue el Espíritu Santo. Obviamente esto sucede por el plan de redención, porque si no hubiese sido así, pues el Espíritu no hubiese venido. Pero que tú tengas la posibilidad de tener al Espíritu Santo siempre, eso hace que sea algo realmente maravilloso, que de verdad compruebes que nunca estás solo o sola. Que cuando tú andas en los caminos del Señor y a veces te preguntas ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo ando en los caminos del Señor, tienes que saber que no estás solo. Nunca estás solo, nunca estás sola. La permanencia del Espíritu Santo siempre, siempre está ahí. Y Él es fiel. Y eso yo lo he descubierto y tú lo has descubierto en medio de todo este proceso porque hemos visto cómo Dios ha sido demasiado fiel. Amén. Él nunca nos ha soltado. En esos momentos tan angustiosos, tan miedosos, donde la soledad prima, donde el miedo prima, donde todo es negro, oscuro, feo, siempre Dios da un destello de su gloria, como hablábamos hace 8 días o hace un tiempo en el programa pasado. Vemos cómo Dios es real. Amén. Y yo en este proceso, cuando tuve el diagnóstico, cuando he vivido tantas cosas, tantas hospitalizaciones y demás, que ha sido, si yo les contara todo eso, mejor dicho, acá nos quedamos 3 días enteros. Ahí yo le pedía siempre a Dios lo siguiente y es: Dios, quiero que tú seas real, Amén. real en mi vida. Y Él me lo ha demostrado. O sea, yo puedo decir, Dios verdaderamente existe porque Él me lo ha mostrado. Y para ya cerrar este programa, que ha sido muy especial, creo que Dios a muchos nos ha hablado, quiero que te lleves en tu corazón este salmo, que es una promesa. Yo lo veo como una promesa de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Él, es decir, cuando nosotros realmente somos hijos de Dios. O sea, la clave es que tú realmente seas un hijo de Dios. Amén. Y cuando lo seas, pues
vas a recibir esto. Dice así, Salmo 143, versículo 10 en adelante. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Amén. Lo primero, la voluntad de Dios es lo que debemos hacer. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Nunca desfallecer. Él siempre nos va a guiar por el camino que es angosto, que es difícil, pero nunca tambalea, siempre es firme. Para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida. Por tu fidelidad, sácame de esta angustia. Por tu fidelidad, sácame de esta angustia. Dios es fiel. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos. Y este silencio, ojalá tú lo resaltes, porque yo lo veo como todas esas voces, porque a veces no es que tengamos enemigos como los guerreros, pues que estamos en una batalla como lo tenía David, sino nuestros enemigos somos nosotros mismos, incluso nuestra propia mente que nos dice, eso está mal, no hagas esto porque sigues a Dios. ¿Quién te está convenciendo de que Él va a hacer algo? ¿Tú de verdad crees que Dios va a hacer algo? Jamás lo va a hacer. ¿Tú crees que va a pasar algún milagro? Jamás va a suceder. ¿Tú crees que vas a salir adelante? Nunca va a suceder. Y son esos dardos del enemigo tratándonos de destruir. Entonces cuando dice, en tu amor inagotable silencia a todos mis enemigos, es diciéndole, no, Satanás, tu voz no va a ser escuchada la voz de Dios, porque Dios es amor. Y destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. Soy tu siervo. Es decir, yo dedico todo lo que soy a Dios. Yo no tengo nada que exigirle a Dios. Amén. Solamente Dios hace todo por su perfecta fidelidad. Amén. Entonces yo creo que, amor, ha pasado el tiempo. Me encantaría poder continuar con este podcast. Sobre todo que hemos tocado temas tan hermosos. Sobre todo yo les decía que muchas veces nos quedamos pensando que estas cosas no pasan en estos tiempos. Y cuando nos pasan sentimos vergüenza de contarlas porque la gente va a decir que soy un fanático o voy a decir que estoy loco. Pero ver el poder de Dios reflejado en nuestros momentos de dificultad y saber que son esas victorias que testificamos las que han marcado, pues es algo hermoso. Y yo también quiero simplemente darle un espacio para que podamos orar. Amén. Porque sé que son muchas las personas que están de pronto escuchando esto y quieren sentir a Dios. Amén. Y quieren ver a Dios actuando en sus vidas de una forma sobrenatural como solamente Él lo puede hacer. Así que yo les pido por favor a todos que allá en casa cierren sus ojos, dispongan su corazón y hablen con sinceridad, con sus propias palabras, le digan a Dios, mientras tanto yo voy a orar para que el Espíritu Santo se mueva allá donde está usted y usted pueda sentir su presencia. Bendito Padre Celestial, Señor, hoy quiero darte gracias por este programa, por este podcast, por lo que tú has hablado. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros procesos, porque te hemos visto, Señor, porque ha sido hermoso, Señor, saber que nunca estamos solos, sino que tu Espíritu Santo es quien nos acompaña como nuestro consolador, Señor, que eres tú, Señor, quien nos guía, Señor, quien nos lleva a la verdad. Hoy oro en el nombre de Cristo Jesús para que por favor, Señor, hagas una obra en la vida de cada persona que está escuchando este podcast, Señor. Oramos, Señor, para que hagas milagros creativos y para que sean millones, Señor, de tus hijos quienes testifiquen de tu poder, Señor. Oramos, Señor, para que levantes la fe del que la ha perdido, Señor. Celebramos que muchos hoy, Señor, por medio de este podcast, Señor, hayan conocido y te hayan aceptado como el único Señor y Salvador. Si esta es tu primera vez y has escuchado por primera vez de Cristo, quiero que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús,
Hoy te acepto, hoy te reconozco como el Señor de mi vida, como el único Salvador, como el Rey de mi vida, como el soberano. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y hoy te acepto. Y te pido, Señor, que me permitas conocerte no solamente como el Salvador, sino también como el sanador, como la persona que vino a restaurar mi hogar, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, con mi familia. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que podamos sentir el poder, Señor, tuyo en nuestras vidas. Agradezco también, Señor, por la vida de mi esposa, de todo nuestro equipo de trabajo, Señor, por hacer de este programa posible, Señor. Te pido, Señor, también Amén. para que los próximos programas sigas glorificándote y hablando, Señor, a través de nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, les damos las gracias por haberse conectado, por escucharnos, por escuchar a Dios, porque esto es un mensaje de Dios a través de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Los esperamos en el próximo programa. Que va a estar buenísimo. De hecho, yo se los voy Cheo a siempre adelantar. adelanta. Cheo porque siempre adelanta. eso debe ser, mejor dicho, que usted quede ahí como quiero más, Cheo quiero siempre más. adelanta. Quiero A ver, más y que usted invite a las cuéntanos. personas. El siguiente programa vamos a hablar del llamado. ¿Sí? ¿Cuántas personas quieren saber si Dios ha colocado un llamado en su vida? Pues nosotros vamos a hablar un poco de esto, de cómo fue el llamado de Dios para nosotros. Y queremos hablar un poco de este tema porque creo que Dios tiene un propósito y un llamado para cada uno de Y nosotros. cómo un día más se convierte en un reto en el llamado. Así Siempre es cada día con cada cosa que se presenta y con cada cosa que debemos aprender. Entonces, bueno, les damos las gracias, que el Señor Jesús los bendiga. Gracias por conectarse. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, en YouTube, también nos pueden ver. Y bueno, si Dios permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.